Buenas tardes, mi nombre es Edna Joana Herrera Merchán, yo soy neuropsicóloga, trabajo con la Universidad Manuela Beltrán y me he presentado a este quinto Congreso Nacional de Psicología con la ponencia de los cuidadores y la salud mental. Llevo aproximadamente 6 años trabajando en el campo de la salud mental de los cuidadores y de valoraciones neuropsicológicas en este campo. Entonces quisiera mostrar una ponencia que para mí es muy importante, que es la ponencia sobre los cuidadores en Colombia y en América Latina. Entonces voy a compartir mi pantalla para que todos puedan observar un poco mi presentación. Yo he trabajado, como les comento, ya durante algún tiempo con cuidadores. Conozco un poco más lo complejo que es el manejo de los cuidadores, sobre todo personas que cuidan personas que tienen Alzheimer, que tienen este trastorno neurocognitivo mayor, y realmente el estrés, la depresión y la sobrecarga son unas constantes en este grupo especialmente, ¿no? Este trabajo lo desarrollé más o menos en el 2018. Fue realizado con las profesoras Elbeni Laguado, enfermera, y Lady Joana Pereira, psicólogas de la Universidad Cooperativa de Colombia. Pues con el apoyo de ellas se ha logrado obtener esta investigación. En primer lugar, y para empezar, quisiera comentarles que en Colombia, sobre todo en América Latina, el problema de los cuidadores se está volviendo un problema de salud pública porque hay muy pocas leyes o hay muy pocas ayudas para los cuidadores familiares. Nosotros encontramos básicamente muchos problemas, especialmente en la atención médica. Realmente los cuidadores familiares, por lo general, dependiendo de la capacidad económica que tengan, algunos tienen EPS, tienen alguna ayuda, digamos, de salud, como sería la Seguridad Social de España, y hay otros que no. En Colombia no siempre las personas tienen acceso a la seguridad social. Para eso hay que pagar unos rubros, para eso hay que cotizar unos dineros o ser beneficiario. Entonces, muchas veces también lo que se encuentra es que muchos cuidadores familiares que tienen de pronto bajos ingresos económicos muchas veces no cuentan con ayuda médica, y esto es bastante delicado. Aparte de eso, pues digamos que los estudios, yo he escrito ya algunos artículos sobre esto y un libro. Por lo general encontramos que son las mujeres las que cuidan en un alto porcentaje, casi más del 80%, a sus familiares con trastorno afectivo o trastorno neurocognitivo, o lo que antiguamente llamábamos demencia, y se encuentran una serie de cambios en los que los cuidadores se ven obligados a sortear. Es casi como nadar en un río en el que no se tienen las condiciones para nadar. Básicamente esa es un poco la paradoja del cuidador. Generalmente es un familiar que no tiene muchos estudios, que no sabe sobre el cuidado, y es una persona que se designa para cuidar a alguien que tiene trastorno neurocognitivo o, como decíamos antiguamente, demencia. Es la persona que se hace cargo a nivel legal. Por ejemplo, acá en Colombia hay que firmar algo, una figura legal que se llama la curatela, y la idea es que la persona se hará cargo de su paciente o de su familiar con Alzheimer durante 24 horas todos los días, y realmente lo que encontramos son problemas bastante delicados en salud mental. Hay un apego hacia ese paciente, hacia ese familiar muy fuerte. Hay una disminución de las salidas, de los encuentros familiares, de las reuniones. Entonces encontramos que por lo general el cuidador está aislado con su paciente, y lo que vamos a encontrar son muchos problemas de sobrecarga, de depresión, en salud mental, y también ansiedad, muchos problemas realmente en salud mental que son muy delicados. Yo más o menos he trabajado básicamente como con 100 cuidadores aquí en Colombia, y he visto situaciones muy variopintas, muy distintas, muy diferentes y muy complejas. He encontrado incluso maltrato de hijos a padres cuidadores, he encontrado muchas cosas
bastante delicadas. Y pues digamos que acá lo que yo intento mostrar con esta pequeña investigación es los resultados que obtuvimos de esa investigación desarrollada con la Universidad Cooperativa de Colombia y que presento actualmente con la Universidad Manuela Beltrán. Entonces, digamos que pues en esta diapositiva vemos que va a haber un crecimiento exponencial de lo que serían los adultos mayores, y eso nos da más o menos unas cifras o nos permite ver a nivel estadístico cómo el aumento de la población mayor va a terminar siendo una necesidad de que tengan una persona que les pueda cuidar. Por lo general, y uno de los factores de riesgo que vienen asociados a la edad o a vivir más, es justamente el trastorno neurocognitivo menor o mayor o la antigua demencia, y esto pues nos indica que va a ser bastante complejo. Además, pues que sabemos que los cuidadores no solo cuidan personas con trastorno neurocognitivo, también deben cuidar hipertensión arterial, diabetes y todo tipo de enfermedades que son comórbidas con el trastorno neurocognitivo o que son la causa de este trastorno, y por ende es bastante complejo el cuidado, bastante complejo. Realmente mi experiencia con los 100 cuidadores me mostró muchos problemas delicados, incluso algunos cuidadores inician el consumo de fármacos psiquiátricos para poder dormir, para poder disminuir la ansiedad. Entonces, yo creo que este problema es bastante complejo en América del Sur, y por ende, pues digamos que yo con esta ponencia deseo como mostrar la necesidad, por lo menos que hay en Colombia y en países latinoamericanos, de que se puedan establecer políticas públicas más adecuadas para este grupo etario. Entonces aquí, pues un poco como les comentaba, va a haber un aumento de la población, eso nos dicen las estadísticas, y América Latina, pues realmente la familia es la que se hace cargo del cuidado de ese paciente con trastorno neurocognitivo, y es además tiene que solventar la parte económica de ese paciente, o sea, debe pagar los costes. Entonces, ¿estos costes de qué son? Básicamente son citas médicas que a veces, digamos, en nuestro sistema de salud pueden demorar meses, o en muchas ocasiones las personas prefieren pagarlo por sí mismas para poder tener las pruebas y para poder empezar a iniciar un estudio de biomarcadores para poder saber qué tiene su familiar. Entonces, muchas veces encontramos que esto va a generar un problema bastante delicado a nivel económico en la familia. También hay que tener unos cuidados diarios porque sabemos que la demencia es una entidad, es un síndrome que comporta tanto la parte cognitiva, o sea, pérdidas de memoria, pérdidas de la atención, problemas para reconocimiento de objetos, dificultades para recordar nombres. Es decir, tenemos todo un cuadro bastante delicado a nivel cognitivo que poco a poco se va a ir empeorando, y esto va a generar una dependencia del paciente hacia su familiar, hacia quien provee los cuidados, y vamos a encontrar muchas dificultades a este nivel. El cuidador debe hacerse cargo no solamente de los daños cognitivos que va a tener el paciente en cuanto a que lo puede llevar a algún centro, pero obviamente tiene que pagar, sino que también va a haber una serie de comportamientos que no esperaba, y vamos a llamar o vamos a tener algo que llamamos el duelo anticipado. Tenemos un duelo anticipado en la pérdida de ese familiar, porque ese familiar ya no va a volver a ser igual, va a ser una persona totalmente diferente, con necesidades distintas, y eso va a generar un estrés, una ansiedad en el cuidador, un problema bastante complejo que realmente a nivel de salud no está siendo atendido lamentablemente en nuestro país de Colombia. Generalmente he trabajado con los cuidadores algunas sesiones básicamente de terapias encaminadas a la corriente cognitivo-conductual, y hay muchas ideas complejas, erradas, ni siquiera hay un conocimiento sobre el trastorno neurocognitivo. Entonces es muy complejo, realmente el tema de cuidadores es muy complejo, la ayuda que requieren es bastante alta, y bueno, tenemos que este cuidador va a tener que agendar citas médicas, llevar el paciente, comprar las medicinas, sufragar todos sus gastos.
Yo hice más o menos esta figura un poco para decir las exigencias que tiene el cuidador, que son muchísimas, lo que va a generar una carga. La carga objetiva por lo general está realmente por las funciones que genera el cuidador y la carga subjetiva está asociada a lo que serían los componentes emocionales que se derivan de la tarea del cuidado y que obviamente pues generan cansancio mental, agotamiento, monotonía, irritabilidad, estrés, depresión, sobrecarga, aislamiento social, los cambios que se dan cuando se tiene que cuidar un familiar con este trastorno neurocognitivo son muy complejos y realmente se requiere un apoyo familiar. No podemos dejar a una sola persona que cuide al paciente. En realidad la idea es que la familia pueda generar un grupo de apoyo, un grupo de trabajo en el cual cada uno pueda realmente digamos que dar o dividir las funciones del cuidado para que una sola persona no tenga que cargar con todo el cuidado y no deba estar aislada del resto de la gente y pare su vida por tener que cuidar. Entonces es algo que es loable, es algo que se requiere y que es muy necesario trabajarlo en estos grupos familiares. Aquí tenemos el cuidador, un poco como les he comentado, es la persona que se encarga más o menos 24 horas por 7 días del cuidado familiar. Lógicamente hay trastornos de sueño porque hasta el sueño hay que cuidarlo y encontramos cuidadores que no duermen bien. Básicamente los trastornos del sueño es algo que también se ha encontrado en la literatura bastante delicado en el cuidador. Y bueno, otra serie de cosas como que hay mayor susceptibilidad o vulnerabilidad para a futuro desarrollar algún trastorno neurocognitivo, ¿no? Entonces es complejo, como les digo, es una responsabilidad muy alta y hay una necesidad muy grande de poder trabajar con estos grupos. Aquí encontramos algunos daños, como venía describiendo, como la depresión, la sobrecarga, el estrés, la ansiedad y lo que va a generar el síndrome del cuidador, una persona quemada, una persona que no recibe un apoyo real de la familia. Entonces es bastante complejo, digamos que este síndrome. La investigación que yo hice y bueno, que hice con el grupo fue una investigación de tipo transversal, descriptiva correlacional. Intentamos correlacionar las variables para mirar cuáles podrían estar asociadas en cuanto a la salud mental. Fue tipo no experimental, no trabajamos con controles y casos, solamente hicimos una valoración y evaluamos cuidadores con los instrumentos de sobrecarga de SARID, el cuestionario PHQ-9 que sirve para evaluar la depresión, el cuestionario de calidad de vida SF36 y un cuestionario sociodemográfico para tomar algunos datos. Se hizo un análisis de correlación de Pearson, por fortuna, pues digamos que las variables nos mostraron un nivel de normalidad y pudimos desarrollar una correlación Pearson e hicimos pruebas TED-Student más o menos para poder mirar las diferencias, pero bueno, pudimos desarrollar realmente una correlación de Pearson a 28 cuidadores familiares de personas con demencia. Obtuvimos este grupo gracias al Instituto del Sistema Nervioso del Oriente ISNOR de Bucaramanga, que nos prestó los grupos para desarrollar este trabajo de cuidadores. Y encontramos una correlación negativa significativa con un p-valor de 0,02 utilizando la correlación de Pearson entre las variables de presión y vitalidad. Vitalidad es una variable de calidad de vida que nos indica que la persona siente energía, capacidad, que tiene la capacidad de desarrollar las cosas, que siente felicidad inclusive. Entonces encontramos que la depresión está negativamente asociada a la vitalidad. Es decir, que el cuidador que tiene depresión tiene menor nivel de vitalidad y va a sentir menos energía que el cuidador que tiene una disminución o tiene niveles de depresión leves o inferiores que no son tan fuertes y que puede tener un mayor nivel de vitalidad. Entonces aquí dice lo que indica que los cuidadores que percibían menos vitalidad en su calidad de vida tenían mayor depresión y sobrecarga. En total se encontraron con depresión menor un 44.4% de los cuidadores, o sea, casi la mitad de la muestra, y una depresión mayor casi de un 15%. Una sobrecarga ligera del 22.2% de los cuidadores y una sobrecarga intensa del 37%.
Y como les decía, el género predominante es el género femenino con 85% y la edad promedio de los cuidadores fue casi de 60 años. Entonces, esto nos indica el pequeño panorama de estos 28 cuidadores, pero que cuando se analiza con otras muestras, se encuentra realmente un nivel también bastante alto en la edad que es complejo, o sea, a los 60 años tener que cuidar una persona con trastorno neurocognitivo es muy complejo y obviamente la vitalidad se va a ver disminuida y lo más probable es que aumente la depresión. Entonces, finalmente, con esta investigación se concluye que un cuidador de más de 55 años que perciba una peor función física y que sienta menos vitalidad es vulnerable a desarrollar depresión y sobrecarga de acuerdo con los resultados obtenidos. Entonces, aquí que nos indica que realmente la edad, casi ellos en promedio 59 años, una disminución de la vitalidad y de esa capacidad o energía física que se tiene para poder desarrollar las labores puede llegar a desarrollar depresión y una sobrecarga bastante delicada en su salud mental. Gracias a esa investigación pudimos desarrollar una publicación en la revista Gerocomos, donde está básicamente todo el estudio que se hizo en esta ponencia. Y bueno, con eso yo deseo cerrar y agradecerles mucho por haber escuchado mi ponencia y por espero haberles dejado un aporte importante. Estaré abierta a cualquier pregunta que deseen hacer. Muchísimas gracias.